Dios les bendiga en esta hora. Es un deleite, placer poder estar con ustedes a través de este medio. Debemos entonar esta alabanza para la gloria y la honra del Señor. Esperamos que se goce y pueda cantar hasta con nosotros. Pero antes quiero leer este versículo de la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Repito, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Quiero entonar esta alabanza que se titula Esa roca. Sí, Señor. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía por su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y promete por siempre a mi lado Él está. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa inseguro, en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante, siempre su mano me sostendrá. Señor, gracias por sostenernos, Señor, porque tú eres nuestra roca. Esa roca donde yo me escondo, esa roca es Jesús. No confío en las cosas del mundo, Él me guía por su luz. Yo mi fe y esperanza las tengo fundadas en Cristo. Él es fiel y promete por siempre a mi lado Él está. No hay nada en el mundo ni nadie que pueda moverme, pues mi vida descansa y seguro en la roca está. Esa roca es mi Cristo. Mi fe desvanece si dejo de verlo a Él. Esa roca es mi Cristo. Yo sigo adelante por siempre, su mano me sostendrá. Sí, Señor. Gracias a Dios, gracias. Dios los bendiga. Este canto que vamos a entonar se llama Familia Mía. Gócese.
cuánto sufre, pero no quiere dejar todo eso que te hace daño por tu Creador. Familia mía, y si supieras cuánto clamo por sus vidas, como quisiera que abrieras ese corazón y recibiera, familia mía, a Jesucristo. Sí, Señor. Gracias, gracias. Bendice a todas las familias de la tierra. Te pido, mi Señor. Familia mía, cuánto te amo. Quiero que escuche todas las cosas que te diré. Como quisiera que me entendiera cuando te hablo del plan divino de mi Señor. No sufre, pero no quiere dejar todo eso que te hace daño por tu Creador. Familia mía, y si supieras cuánto clamo por su vida, como quisiera que abrieras ese corazón y recibieras, familia mía, a Jesucristo. Gracias, Señor. Muchas gracias. Aleluya. Bendito sea. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde. Es para mí un gusto volver a tener esta oportunidad de venir a compartir la palabra del Señor un día más. Le pido, hermanos, en esta tarde, antes de comenzar con una oración, ¿qué le parece si disponemos realmente este tiempo? No se salga de la transmisión, hermanos. ¿Le parece si nos concentramos, nos preparamos para recibir la palabra del Señor? Porque sé y estoy confiada en que el Señor quiere hablar en nuestras vidas, quiere ministrar, quiere que podamos crecer, quiere que podamos avanzar
Así que yo lo invito, hermanos, en esta tarde, disponga su corazón, disponga su tiempo, no se distraiga con otras cosas, con Facebook o con los hijos. Al contrario, hermanos, pues invite a sus hijos y en familia podamos recibir lo que Dios ha preparado para nosotros en esta tarde. Le invito que juntos, hermanos, cerremos nuestros ojos y hagamos una oración para dar comienzo en este día. Te damos muchas gracias, Padre. Gracias porque tú eres bueno. Gracias, Padre, porque hasta el día de hoy tú no nos has desamparado. Gracias, Espíritu Santo, porque aquel que ha dispuesto su corazón, aquel, Señor, que ha permitido que tú le ministres, tú lo has hecho, Señor. En esta tarde estamos aquí delante de ti. Se va a hablar tu palabra. Anhelamos, Dios, que hables a nuestras vidas, que ministres nuestro corazón, que si hay algo, Padre, en lo que hemos estado fallando, en lo que hemos estado incurriendo en estos días, Señor, podamos cambiarlo, Padre, podamos tomar decisiones que nos permitan avanzar, que nos permitan deleitarnos, Señor, en tu presencia y en tu palabra, Señor. La iglesia está cerrada, Señor, pero tú sigues hablando. Los hogares, Señor, siguen recibiendo la palabra, se han convertido en esas pequeñas iglesias, Padre. Así que disponemos, Padre, este tiempo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano, si tiene ahí su Biblia, le invito a que me acompañe en la carta de Hebreos. Vamos a estar leyendo los versículos del capítulo 2, del 1 al 3. Le invito, hermano, si tiene su Biblia, pues ábrala y ayúdeme a leer estos versículos. Dice la palabra del Señor: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, se nos fue confirmada por los que oyeron? Yo, hermanos, puse como título a este mensaje: no descuides esta salvación tan grande. Y el contexto de este capítulo, del capítulo 2, hermanos, si usted ha leído este libro, el capítulo 1, hermanos, no hay un mandamiento a la iglesia. No se nos dice que debemos hacer algo. Todo lo que se hace en el capítulo 1 es una declaración, es una celebración de la palabra suprema de Dios en su Hijo Jesucristo. Es exaltar al Hijo, es decir quién es su Hijo. Y empieza este capítulo diciendo: Dios, habiendo hablado hace ya mucho tiempo por medio de los profetas, hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo. Ese es el mensaje principal del capítulo 1. Ocurrió algo absolutamente asombroso, algo grandioso, hermanos, con la llegada del Hijo de Dios. Y nosotros, hermanos, caemos en esto. Usted y yo, hermanos, hemos sido ministrados y se nos ha hablado la palabra, ya no por medio de profetas, ya no por medio de ángeles, sino por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Este libro, hermanos, de Hebreos, o el capítulo 1, confirma lo que en Juan 1, del 1 al 14 se nos vino a decir: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. En otras palabras, hermanos, Dios el Hijo tomó forma humana como la palabra más importante y decisiva de Dios al mundo. Eso es lo que viene en el contexto del capítulo 2. Jesús, dice el capítulo 1 de Hebreos, es toda la plenitud de Dios, y eso lo reforzamos en Colosenses 2. Dice: Jesús es toda la plenitud de Dios. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento están escondidos en Jesús. Más allá de lo que se nos dijo en el Antiguo Testamento, hermanos, lo que necesitamos saber de Dios y de cómo se relaciona con nuestras vidas, lo aprendemos de lo que escuchamos y vemos
en su Hijo Jesús. Las personas que fueron ministradas en el Antiguo Testamento fueron ministradas por medio de profetas. Le reitero, usted y yo conocemos a Dios por medio de Jesús. Y en Hebreos 1 podemos resumir, hermanos, lo que dice de Jesús, la exaltación, la supremacía de Jesús. En el versículo 2 dice, el Hijo de Dios es el heredero de todas las cosas. Él hizo al mundo. Él es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Él sostiene todas las cosas por las palabras de su poder, dice en el versículo 3. Él se sentó a la diestra de la majestad de Dios, al igual en el versículo 3. En el versículo 4 encontramos, y Él es mayor que cualquier ángel. En el versículo 6 dice, porque los ángeles le ofrecen adoración. Y en el versículo 8, Él es Dios poderoso. Ese es en resumen el capítulo 1 de la carta a los Hebreos. Dice, Dios ha hablado mediante su Hijo, hermanos. Ya no lo hizo por profetas, ya no lo hizo por mensajeros. Dios ha hablado por su Hijo. Y este Hijo, dice, es el creador, es el sustentador, es el gobernador, es el todopoderoso, es el redentor del mundo. En este capítulo, hermanos, no hay mandamientos. Hay declaración, hay celebración de la grandeza de Jesús, de la palabra suprema de Dios a través de su Hijo Jesús. Y pasando al capítulo 2, ¿por qué empecé hablando del contexto, de qué habla el capítulo 1? Porque el capítulo 2 comienza, hermanos, con una palabra y dice, por tanto. Por tanto, dice, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Es un mandamiento. Y primero era una declaración, ahora es un mandamiento que se nos da a los hijos de Dios. Dice, por tanto, es necesario que pongamos mucha más atención a las cosas que hemos oído. ¿Por qué dice por tanto? En algunas otras versiones dice por eso. En otras palabras, el capítulo 2 comienza diciéndonos que el capítulo 1 es la razón para que tengamos este deber. Dice, como Dios ha hablado mediante su Hijo en estos últimos días, y como Él es el creador, Él es el sustentador, Él es el Señor y gobernador y redentor del mundo, por encima de todos los ángeles, por esta razón, por tanto, debemos prestar mucha más atención a lo que hemos oído. Así que el primer mandamiento, hermanos, de este libro es escuchar. Escuchar. ¿Escuchar a qué? A Jesús, dice. Por tanto, dice, ustedes que han sido ministrados por medio del Hijo, ustedes que han sido, que Dios les ha hablado por medio de su Hijo, es de suma importancia que cuanto más razón escuchemos la palabra de Dios a través de su Hijo. Pudiéramos resumir estos dos capítulos, hermanos. Dios ha hablado mediante su Hijo, por tanto, escuchen muy cuidadosamente. Y, hermano, ¿qué estamos escuchando en estos tiempos? ¿Será que en realidad sí estamos escuchando al Hijo? Estos tiempos han sido tiempos difíciles, han sido tiempos de temor, a lo mejor de angustia, de ansiedad. ¿Qué estás escuchando en estos tiempos? ¿A quién escuchas? ¿Escuchas las noticias que a lo mejor muchas veces son alarmistas? ¿Escuchas a tus amigos, a tus compañeros que tienen miedo? Dice Dios, hey, yo quiero que escuches mi palabra, no a otros. Quiero que escuches mi voz a través de mi Hijo. Él que es el sustentador, Él que es el gobernador, Él que es todopoderoso. Quiero que me escuches a través de mi Hijo, dice. Y nos da un mandamiento, dice, por tanto, yo te digo quién es, por tanto, escúchalo. Él es todopoderoso, pero ¿a quién estamos escuchando, hermanos? ¿A quién estamos escuchando? Cuando usted quiere escuchar, no sé, una película, cuando usted quiere escuchar las noticias, se prepara. Cuando usted quiere escuchar a un amigo, trata de estar a solas para poderle poner atención. ¿Será, hermanos,
que ponemos la misma disposición para escuchar a su Hijo, y más en estos tiempos de peligro, en estos tiempos difíciles. Será, hermanos, que al igual que ponemos una importancia para atender a un familiar, para atender a un hijo, ponemos la misma importancia para leer su palabra. Ponemos la misma importancia para escuchar estos mensajes que se transmiten. ¿Será que cuando estamos en la iglesia ponemos la misma importancia para escuchar la voz de Dios a través de su Hijo? Dice el escritor de los Hebreos: por tanto, es de suma importancia que ustedes escuchen lo que han oído. ¿Cuánto, hermanos, hemos oído de Dios? Y muchas veces solamente estamos, nuestro cuerpo, tratando de escuchar, pero nuestro corazón está muy lejos. Y el Señor te dice en esta tarde: en estos tiempos, más que nunca, escúchame a mí. Y el Señor, hermanos, quiere hablarnos a nuestras vidas. Quiere recordarnos sus promesas a través de Jesús, esa salvación tan grande. Es de suma importancia que nosotros escuchemos la palabra del Señor, hermanos. ¿Está usted escuchándola? ¿Está usted preparándose para escucharla? ¿Dispone su corazón en totalidad para escuchar la palabra ministrada, hermanos? Yo me ponía y observaba, hermanos, y lo que menos quiero es juzgar y es criticar, porque tal vez yo he caído en eso, pero ¿cuántos realmente en la comodidad de nuestra casa disponemos nuestro corazón y nuestro tiempo, hermanos, para ser ministrados? Y no solamente con las transmisiones que se hacen, sino ya no hay pretextos para decir que no hay tiempo, hermanos, para escuchar a Dios a través de su palabra, por medio de su Hijo. Dios quiere hablarnos. Y yo meditaba, hermanos, en los peligros que estamos viviendo como iglesia. Y yo decía: Dios quiera, hermanos, que volvamos más fuertes. Dios quiera que volvamos con un hambre tan grande por escuchar, por reunirnos, por ministrar a Dios a través de nuestra alabanza. Dios lo quiere, hermanos, pero corremos el peligro, más adelante lo voy a ver, de regresar más débiles, de adaptarnos a la comodidad de estar en mi casa, de no salir, de cada vez irnos apagando conforme pasan los días. Al principio a lo mejor había muchos que disponían su tiempo para esas transmisiones, y tal vez ahora ya no lo hay. Hermanos, que podamos regresar más fuertes, más deseosos, con más hambre de la presencia del Señor. Dice el primer mandamiento de Hebreos: por tanto, escuchen. Es necesario, hermanos, es extremadamente necesario para nuestra vida cristiana, de seguir escuchando, de continuar, hermanos, aprendiendo de Dios, siendo ministrados para que nuestro carácter sea moldeado. Que no caigamos en el peligro, hermanos, de pensar que lo sabemos todo. No lo sabemos todo. Dios cada día, hermanos, habla a nuestras vidas, quiere hacerlo. No podemos, hermanos, actuar como no necesito saber más, yo ya sé. Y sabe que no es que lo diga, hermanos, pero con nuestra indiferencia es lo que estamos diciendo. No necesito saber más, no necesito escuchar más. Pero Hebreos 2:1, hermanos, dice: hay una urgencia. Dice, lo que quiere decir el escritor, dice: es excesivamente necesario que presten atención a lo que ya hemos oído, a lo que ya hemos oído. No es solamente poner extremadamente atención, hermanos, cuando estamos en una crisis, cuando estamos pasando por una prueba. No, hermanos, que no esperemos llegar a esos momentos, o a estos momentos en los que estamos viviendo, donde muchas personas están susceptibles, gracias a Dios, hermanos, pero que no tengamos que llegar a eso para buscar a Dios, para buscar, para escuchar a Jesús, para anhelar escucharlo. Que cada día, hermanos, anhelemos ser ministrados a través de su palabra en Jesucristo. No es, hermanos,
es una palabra para todos nosotros como iglesia, y más en estos tiempos de peligro, hermanos, de relajamiento. Yo siento que caemos en un riesgo, en un peligro de desviarnos, hermanos. Dios quiera que no. Mi esperanza está, hermanos, y mi oración, que todos podamos regresar más fuertes, con mucha hambre de Dios, con mucha hambre de Jesús. Y este mandamiento, hermanos, que se nos da en Hebreos, no es un mandamiento aislado. Si usted sigue leyendo Hebreos, se va a encontrar, hermanos, en Hebreos 3:1, por ejemplo, dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad a Jesús. Se nos invita a considerar a Jesús, hermanos, a escucharlo, a meditar en Él, a enfocarnos en Él. Que no seamos como Pedro, que cuando estuvo caminando sobre el agua, desvió su mirada y se cayó. Desvió su mirada de Jesús, vio la tormenta, hermanos, y se cayó. Que nosotros podamos estar enfocados, puestos nuestros ojos en Jesús. Más adelante en Hebreos 12, 1-2 dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. Ahí está nuevamente, hermanos, una invitación: puesto los ojos en Jesús. Consideremos a Jesús, hermanos, y permaneceremos firmes. Permaneceremos firmes porque Él es la roca firme. En Él, hermanos, no hay... Podremos estar pasando por tormentas, pero podemos estar seguros si ponemos nuestra mirada en Jesús. Hebreos es un recordatorio, hermanos, para nosotros, de que consideremos a Jesús siempre en nuestras vidas, de que escuchemos. Y dice el autor, es extremadamente necesario, hermanos. ¿Qué estamos escuchando? Yo compartí ahorita con la hermana Griego y le decía que en mi trabajo hay personas muy asustadas, hermanos, porque leen y leen las noticias, y a veces las noticias no son alentadoras, al contrario, nos pudiéramos asustar. Pero decíamos la hermana y yo, ellos se asustan porque no tienen la esperanza de Jesús, pero nosotros, hermanos, tenemos la esperanza de Jesús, que Él está con nosotros, y ponemos nuestra mirada en Jesús, hermanos, y no tenemos miedo y no sentimos peligro porque sabemos que Él cuida de nosotros, que Él tiene cuidado especial de cada uno de nosotros. Usted puede leer, hermanos, en 2 de Corintios 3:8 dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Espíritu del Señor. ¿Cómo es que somos transformados, hermanos? Dice: por tanto, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como un espejo, la gloria del Señor. Usted quiere ser transformado, hermanos. Yo quiero avanzar en mi carácter, no estancarme. ¿Sabe cómo vamos a ser transformados espiritualmente? Viendo la gloria del Señor. Es la forma, hermanos. Por eso el autor dice: hey, escucha las palabras que Dios ha hablado ahora en estos tiempos por medio de su Hijo, porque dice, Él es el creador. Por eso Hebreos 1, hermanos, resalta la gloria de Jesús, porque dice, si tú entiendes la gloria de Jesús, que Él es el gobernador del mundo, el redentor del mundo, que Él es el todopoderoso, entonces dice, vas a tener la necesidad de escucharlo, porque comprendes que en Él, hermanos, que Él es inmutable, que Él no cambia, que su amor es grande, y puedes sentir paz, y puedes sentir confianza, y puedes seguir, hermanos, teniendo paz en medio de la tormenta. Y luego, después de que nos da ese mandamiento, dice, yo te aconsejo que lo escuches, dice, porque si no lo haces, puede hacer que te deslices. Y deslizarse, hermanos, deslizarse es algo que pasa automáticamente cuando no estamos anclados a algo sólido. Si usted no está anclado, se van con la corriente, con cualquier cosa, hermanos, porque no está anclado a algo sólido. Nosotros como hijos de Dios, hermanos, estamos anclados a Jesús. Si usted está poniendo su mirada en Cristo,
si usted está poniendo sus ojos en Jesús, si usted lo busca, usted lo anhela, cada día, no solamente en la necesidad, no solamente en estos tiempos de cuarentena, no solamente cuando siento dolor, en todo tiempo, hermanos, que usted y yo aprendemos a buscarlo y a poner nuestra mirada en Jesús, dice, vas a estar anclado a algo sólido y no te vas a deslizar. El deslizarse, hermanos, sugiere la idea de ser arrastrado por la corriente, pero indica algo, hermanos. El deslizarse indica negligencia por parte de nosotros. ¿Por qué negligencia, hermanos? La negligencia en cualquier área, hermanos. El ser descuidados en cualquier área es trágica, es peligrosa. Pero en el ámbito espiritual, hermanos, es mucho más peligrosa. ¿Qué debo hacer para perder mi alma, hermanos? Nada. No haga nada y usted se va a deslizar. Le quiero contar una historia. Dice que había un hombre que una noche se acostó a dormir en un bote en el río. Ese bote se soltó y al poco tiempo fue arrastrado por los rápidos y ya no pudo liberarse de ellos. Era demasiado tarde para hacer algo. Cayó por las cataratas y murió. Le hago esa pregunta, ¿qué debo hacer para perderme? La Biblia, hermanos, da una respuesta, pero ¿qué debo hacer para salvarme? No da una respuesta para esto, pero para salvarme dice Hechos 16:31, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero si yo le hago la pregunta, ¿qué debo hacer para perderme? Pues yo le vuelvo a decir, no haga nada. Así como este hombre se acostó, dice, en el río, el bote se soltó de donde estaba sujeto, dice, fue llevado por las corrientes y murió, hermanos. Cuando nosotros no hacemos nada, corremos un peligro, deslizarnos y morir espiritualmente. ¿Qué estamos haciendo, hermanos? Ya no hay pretextos para no buscar a Dios, tenemos tiempo. Tal vez usted diga, pues si yo sigo trabajando, pero hay tiempo, hermanos, para hacerlo. Y yo lo invito a que en verdad busquemos a Dios. Dice, no sea que nos deslicemos, no nos relajemos, hermanos, porque hay un peligro muy grande, deslizarnos. La negligencia, hermanos, es algo trágico. También, hermanos, le puedo dar otro ejemplo. Imagine usted a una persona que se le informó que le habían diagnosticado una enfermedad terminal. Se lo diagnosticaron, ella continuó postergando la operación, no hizo nada. Finalmente llegó un día, hermanos, que ya era demasiado tarde para salvarla. Ella había sido advertida, hermanos, pero se dejó arrastrar por la negligencia y murió. Hemos sido advertidos, hemos recibido palabra, hermanos. ¿Qué estamos haciendo? Hay muchas personas que han escuchado el Evangelio, hermanos, y postergan. Y son negligentes. Y el peligro es deslizarnos. Hace poco me decía una persona, me contaba su vida y me decía, yo era cristiano, dice, pero ya no. Y le decía yo, ¿y qué esperas? Porque me empezó a platicar y me decía, no, dice, yo veía cómo Dios nos bendecía, a mi esposa y a mí. A pesar de un sueldo no tan alto, Dios suplía, decía, y la verdad me gustaba, dice, pero tuvimos problemas y el caso es que ya no voy a la iglesia. Y le decía yo, ¿y qué esperas para hacerlo? Y él me decía, después regreso. Y le decía yo, ese después no es seguro. Hay un peligro, hermanos, con la negligencia, deslizarnos. Y como cristianos podemos caer en la negligencia, hermanos, de no buscar a Dios. Yo, hermanos, le comparto esta manera de testimonio, pero algo que me ha sido de utilidad a mi vida es un estudio que he estado haciendo con la Biblia, hermanos. Leo versículos y hago 4 cosas y las escribo. Primero, hermanos, leo un versículo y digo, ¿qué me enseña? Literalmente, ¿qué es lo que me enseña? Después digo, ¿qué me redarguye? ¿Qué me está redarguyendo el Espíritu Santo? Después digo, ¿qué me corrige? Esa palabra me redarguyó, pero tengo que hacer cambios. Y pongo ¿qué me corrige? Y luego, ¿qué me instruye? Y busco versículos de la palabra que me instruyen respecto a ese versículo.
Y hermanos, es sorprendente cómo de cada versículo Dios habla en nuestras vidas. Y yo le invito a que lo haga, hermanos, y escríbalo. Agarre versículos y ponga, ¿qué me enseña? Así literalmente, sin buscar nada. ¿Qué me enseña este versículo? ¿Qué me redarguye? ¿Qué me corrige? ¿Qué me instruye? Le aseguro, hermanos, que Dios, a través de su palabra, a través de Jesús, va a ministrar su vida. Y eso, hermanos, va a impedir que seamos arrastrados, que seamos deslizados, hermanos, y que corramos un peligro de lo siguiente, lo que dice el versículo: descuidar una salvación tan grande. ¿Cómo podemos descuidar esa salvación, hermanos? Ignorando la importancia descrita en el... Cuando descuido mi salvación, digo, no me importa lo que dice el capítulo 1 de Jesús. No me importa. Y le digo, tal vez no lo expreses con tus labios, pero al no buscar ser alimentado con su palabra, al no poner atención, al no orar, recuerde usted los tiempos en que estábamos en la iglesia y tal vez estábamos distraídos en el celular. ¿Sabe qué estamos diciendo? Estamos ridiculizando, hermanos, y prestándole poca importancia a la supremacía de Jesús, a la palabra de Dios a través de Jesús. ¿Será que hemos descuidado esa salvación tan grande, hermanos? ¿Tan grande? Tal vez, hermanos, con nuestros actos, digamos, que no estamos apreciando a Jesús, que estamos poniendo otra cosa más importante en el lugar que debe ocupar Jesús. Ocupa Jesús el número 1 en su vida. Si usted, hermanos, siente que está deslizándose, que está siendo arrastrado por las corrientes del mundo, no descuide esa salvación tan grande, hermanos. Dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos esa salvación tan grande? Y algo más, hermanos, que podemos hacer para no descuidar esa salvación tan grande, la encontramos en Salmos 90:14. Dice la palabra: sácianos por la mañana con tu misericordia y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Saciémonos, hermanos. Y dice aquí por la mañana. Pues si no lo pasa en la mañana, diga, sácianos por la noche o sácianos por la tarde. Pero dice, sácianos, Dios, con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días. Hermanos, es nuestro trabajo como cristianos, estar saciados en la mañana, en la tarde, en la noche, con el amor de Dios hablado, ese amor a través de su Hijo Jesús. Sácianos, y eso, hermanos, le va a ayudar a que no descuidemos esa salvación tan grande, a que tengamos por gran estima la salvación que Dios, a través de su Hijo, a través de la vida y la muerte de Jesús, nos ha dado, hermanos, una salvación tan grande, que cada día podamos apreciar con gran valor, hermanos, lo que Jesús hace en nuestras vidas, que cada día, hermanos, podamos tener esa necesidad y esa hambre por escuchar la voz de Dios, hermanos, a través de Jesús. Sácianos por la mañana, sácianos cualquier momento. Dice, con tu misericordia, y cantaremos con gozo y nos alegraremos todos nuestros días, hermanos. Porque si dejamos de prestar mucha atención a la palabra de Dios, hermanos, como resultado nos deslizaremos y descuidaremos una salvación tan grande. Y para terminar, hermanos, es peligroso, es muy peligroso, hermanos, descuidar esa salvación tan grande. Día a día, hermanos, seamos diligentes, seamos cuidadosos. Ahorita que tenemos más tiempo de hacerlo, hagámoslo, hermanos, hagámoslo, busquemos a Dios. ¿Sabe qué tan peligroso es, hermanos, de descuidar esa salvación y de deslizarnos? Dice Hebreos 12:25. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Dice, no escaparemos, hermanos, estaremos perdidos. Perderemos, hermanos, nuestra herencia, perderemos
lo que hemos heredado, la vida eterna. ¿Y sabe por qué, hermanos? Dice en Hebreos 2:3 dice, en Hebreos 2 dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros que ahora la hemos escuchado a través de Jesús? Dice, si descuidamos una salvación tan grande. No escaparemos, hermanos. No escaparemos. Dios, hermano, en el Antiguo Testamento, Dios no había hablado todavía directamente por su Hijo Jesús. Habló mediante intermediarios, mientras mensajeros. Hebreos, hermanos, también dice que los ángeles estuvieron involucrados en la revelación de la palabra de Dios. Dice, sin embargo, la firmeza de esta palabra era tan grande que todo descuido y rechazo fue castigado con una justa retribución. Ahora llegó alguien mucho mayor, su Hijo Jesús. Dios no habló ya por medio de ángeles, hermanos, sino directamente, sin mediador, a través del Hijo. Dios mismo, hermanos, se levantó en el cielo en Jesús y habló una gran salvación con sus labios, con su vida y su muerte. Ahora dice este escritor de Hebreos, dice, si descuidamos esta salvación, esta gran palabra, somos mucho más culpables que el pueblo del Antiguo Testamento. Y si ellos no escaparon de recibir una justa retribución por su pecado, hermanos, nosotros tampoco lo haremos. No escaparemos, dice, de un juicio por descuidar esa salvación tan grande, por deslizarnos, por ser negligentes. Amemos la palabra del Señor, hermanos, más que nunca en estos tiempos. Yo siempre digo que necesitamos, hermanos, ser esperanza para otros, llevar palabra de ánimo, pero si no somos saciados en Jesús, si no somos saciados en el amor de Dios, ¿cómo llevaremos una esperanza? Si ni siquiera, hermanos, podemos poner atención una hora al servicio, hermanos, en la comodidad de nuestra casa, ¿cómo lo haremos, hermanos, cuando los tiempos sean más difíciles? Por eso le digo, hermanos, seamos diligentes, seamos cuidadosos, y el Señor, hermanos, hablará y nos ayudará, hermanos, en todo tiempo. Dicen, no descuidemos esa salvación tan grande, hermanos. Es un peligro latente que podemos vivir, hermanos, pero busquemos, yo le animo, hermanos, a que busquemos a Dios cada día, a que seamos ministrados a través de su palabra, a que pongamos nuestra mirada en Jesús, a que nos enfoquemos en Jesús, a que anhelemos poner nuestra mirada en Él, a que anhelemos, hermanos, estar con Él. Una persona me decía, ya voy a ir a la iglesia cuando se acabe esto de la cuarentena. Y yo digo, ¿seremos como Faraón? Hay veces que cuando vemos el peligro, cuando vemos las consecuencias, entonces sí queremos regresar, pero cuando todo pasa nos relajamos y se nos olvida, hermanos. No, hermanos, no seamos así. Al contrario, hermanos, anhelemos cada día la palabra, anhelemos cada día buscar a Jesús, hermanos. Yo le invito en esta tarde a que hagamos una oración. Hagamos una oración, hermanos. Anhelo con todo mi corazón que el Señor haya hablado algo a su vida. Que si hay algo que tengamos que cambiar y pedir perdón, lo hagamos, hermanos, en esta tarde. Dios, hermanos, en cualquier área, el día de hoy fue un día difícil para mí. Y yo decía, Señor, es bien raro, pero siempre que voy a predicar pasan cosas en mi trabajo, no sé, en lo personal. Y hay veces se desenfoca uno, hermanos. Pero hoy tenía conflictos, tuve conflictos en mi trabajo y me sentía muy mal. Y venía una palabra a mi vida que decía, nunca te canses de hacer el bien. Y venía otra palabra y decía, ¿qué haría Jesús en tu lugar? Mi carne, hermanos, quería reprochar y quería reclamar y quería portarse mal. Pero Dios, hermanos, hablaba a mi vida y nunca te canses de hacer el bien. ¿Qué haría Jesús? Por eso es necesario, hermanos, que pongamos nuestra mirada en Cristo,
que pongamos nuestra mirada en Jesús. Él nos va a ayudar, Él nos va a ministrar cada día, hermanos. Él nos va a fortalecer en medio de la prueba, en medio de las circunstancias difíciles, pero necesitamos estar anclados a Jesús para no deslizarnos. Lo invito, hermanos, a que hagamos una oración en esta tarde. Bendito Padre, amado Dios, muchas gracias por tu palabra, Señor. Es un recordatorio para todo tu pueblo, para tu iglesia, Señor. Si hemos estado siendo negligentes, si hemos estado, Señor, descuidándonos, Señor, de esa salvación tan grande y estamos en peligro de deslizarnos, ayúdanos, Señor, a nuevamente poner nuestra mirada en ti, a estar anclados a ti, en esa roca firme, Señor, a construir nuestra casa, Señor, no sobre la arena, sino sobre la roca que eres tú, Jesús, porque vendrán los tormentas, vendrán los ríos, dice, pegarán contra tu casa, pero si estás anclado, si tu cimiento está, Señor, sobre la roca firme que es Jesús, nada te va a pasar. Así que en este tiempo, Señor, difíciles, en estos tiempos de prueba, a lo mejor en estos tiempos de escasez, donde pudiéramos, Señor, sentir que tú no estás, Dios, que al contrario, nuestra mirada esté más puesta, más que nunca en ti, Jesús. Que podamos vivir seguros, confiados en ti, Señor. Que no descuidemos esa salvación tan grande. Sigue ministrando, tú quieres y tú lo haces, Señor. Tú dijiste, Señor, a ese pueblo que fue dirigido esta carta de Hebreos, pongan atención, es sumamente necesario y tú lo vuelves a recordar a nosotros, es una palabra también para nosotros, que pongamos más atención, más que nunca, a lo que hemos oído, a lo que hemos escuchado, y además de eso tú seguirás hablando cada día si disponemos nuestro corazón. Muchas gracias por tu palabra, muchas gracias Espíritu Santo, muchas gracias Dios, en el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en esta tarde.